Bueno, queridos hermanos y amigos, qué lindo volver a encontrarnos una vez más en La Raíz. Siendo las 20 horas, estamos saliendo en vivo por TELS TV con Esteban Morales, como siempre, ahí al otro lado en los controles, dándonos esa mano imprescindible para que esto sea posible. Y ya oramos con Esteban para que el Señor dirija el programa de hoy en manera especial a lo largo de esta hora y que la transmisión pueda fluir en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, Jesús, que su nombre en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Y si no, bueno, si no le estás viendo el programa en vivo, lo podés ver en el canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos, con Pablo Modernel, que ahí vamos creciendo en el número de suscriptores, en el número de vistas de los videos. Le mando un saludo en particular a Xiomara desde Colombia, que hoy me estaba diciendo que está viendo de vuelta la primera y la segunda parte de Jesús el Jardinero, y ella está regodeándose en su jardín, le gustan mucho las flores y me mandaba fotos, Xiomara, de su árbol de mora, de su zarza de moras que tiene en el jardín, sus hortensias, sus rosas y cómo ella se deleita también en todo esto. Así que bueno, es lindo que la gente se sienta edificada. Y bueno, gracias también a todos los hermanos que van a veces haciendo comentarios, felicitándome. Bueno, yo estoy muy feliz con todo esto. Una bendición realmente del cielo sobre mi vida y que sea también sobre la vida de todos nosotros. Quiero empezar el programa de hoy, esta tercera parte ya de Jesús el Jardinero, recordando que hemos visto que el Señor es la roca eterna, según el texto de Isaías 26:4, que origina a todos los demás. Y entonces el Señor es el que está en el centro, en el medio. Y por eso quiero ir a la diapositiva número 14, que yo ya sé que Esteban la tiene pronta, que nos dice precisamente la diapositiva número 14 cómo es este término centro, entre, interior o medio en hebreo, tabek o tabek. Y ahí la tenemos la palabrita escrita en hebreo que se lee de derecha a izquierda, una tav, una vav y una kaf sofit. La semana pasada, después mirando el programa, que yo siempre les digo que lo miro, no sé por qué dije una reish, lo que pasa que la kaf sofit es como una reish, solamente que tiene el palito más largo, digamos. Y a veces me pasa que me confundo con las letras en hebreo, o no sé, me taro en el momento. Bueno, una tav, una vav y una kaf sofit es las tres letras que componen la palabra tadek en hebreo, que significa centro, entre, interior o medio. Y ya podés volver a mí, Esteban. El Señor está en el centro del huerto del Edén, también, que es tipo del universo. Él está en el centro entre los 4 ríos que, como ya hemos visto en las 2 lecciones anteriores, surcaban el huerto del Edén. ¿Sí? Tipificado además el Señor en el árbol de la vida, que estaba en el centro del huerto del Edén, como el árbol del bien y del mal. Y el árbol de la vida, más allá de que pueda existir literalmente como un elemento per se, tipifica a nuestro Señor Jesús, que está en el centro. Por eso el árbol de la vida estaba en el centro del huerto del Edén. Adán y Eva, que pecando fueron expulsados y cruzaron esos ríos, esos 4 ríos que formaban parte del huerto del Edén, para volver a la comunión con Dios, debieron cruzar los ríos una vez más, hacer teshuvá y así volver al centro, a su centro, en la comunión con el Eterno. Si bien no volvieron físicamente al centro del huerto del Edén, pero sí espiritualmente cruzaron ríos para volver a tener la plena comunión con Dios en el centro del huerto, la presencia de Dios. El Señor estuvo como centro en el pacto con Abraham, vimos, con aquella antorcha que se paseaba en el centro o en el medio de los animales divididos. También vimos cómo el Señor estuvo presente como carnero trabado en sus cuernos en medio de la zarza al momento de Abraham disponerse a sacrificar a su hijo Isaac.
También estuvo el ángel del Señor en el centro de la zarza ardiente, hablándole a Moisés en el llamado a Moisés. Siempre Dios en medio, Dios Tadek o Tadek, en el medio, en el centro. Y si Dios no está en el centro, vimos la clase pasada, alguien o algo más lo estará y eso nos desviará. Explicamos que Noé, el texto sagrado, dice que cuando Noé se emborrachó, dice que estaba en el centro, en el medio de su tienda borracho, y como uno de sus hijos vio su desnudez, Jafet, esto trajo maldición sobre la vida de Jafet. Quiero decir que hace poco escuché una interpretación muy interesante, porque alguien podría decir, solamente por ver al papá desnudo, ¿eso fue suficiente para que Dios maldijera a Jafet? Bueno, hay una interpretación muy interesante que explica que de pronto lo que la palabra quiere decir cuando dice que Jafet vio la desnudez de su padre, pudiera interpretarse que Jafet tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, es decir, con su madre. Porque de pronto descubrir la desnudez del padre tiene que ver con tener relaciones íntimas con la esposa del padre, por ejemplo. Porque se acuerdan que en el Antiguo Testamento dice, cuando Moisés da la ley, las leyes que tienen que ver con este aspecto de lo sexual, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre acostándote con tu papá o tu mamá. Y de ahí surgen esas leyes morales que rigen nuestra sociedad hasta el día de hoy, porque las personas no tienen relaciones sexuales con sus padres, ni con sus hermanos, ni con sus hermanas, y eso está pautado por la palabra de Dios. Es un tema cultural que nosotros heredamos, la civilización occidental e incluso universal, lo hereda del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, hay quienes interpretan que el hecho de que Jafet haya visto la desnudez de su padre pudiera referirse a que en medio de toda esa situación, donde de pronto no solo Noé se emborrachó, sino su esposa de pronto también, y Jafet capaz que también, bueno, quizás hubo ahí un acto de desorden sexual. Eso es un paréntesis, ¿no? Son interpretaciones, no lo podemos saber a ciencia cierta. Pero el punto es que nosotros podemos tomar la enseñanza de ese pasaje en donde Noé borracho está en el medio de su tienda, entendiendo que si nosotros permitimos que algo o alguna persona esté en el medio, cuando Dios tiene que ser el que está en el medio, entonces eso va a traer desorden sobre nuestra vida, eso va a traer maldición, eso va a traer alejarnos. Al alejar a Dios del centro, que es en realidad nuestro centro como seres humanos, si lo sacamos a Dios del medio, vamos a perder el propósito para el cual fuimos creados o diseñados. Vamos a alejarnos del diseño original. Ahora, el árbol de la vida es uno de esos elementos que está en el medio del huerto y que nos habla del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 31, dice el Señor Jesucristo en el momento de ser crucificado, cuando estaba ya rumbo a la crucifixión, que Él es un árbol verde. Y él se acuerda cuando el Señor dice, y si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en los otros árboles, en los árboles secos, ¿no? Entonces, el propio Señor Jesucristo se identifica en Lucas 23, 31 como un árbol verde, como ese árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén y que también va a estar en el centro de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, según lo relata Apocalipsis hacia el fin de ese libro. Y si el Señor es un árbol y un árbol verde, el Señor es un tipo de un oasis, por así decirlo. Un oasis en el desierto. Es la vida que florece, donde hay un árbol, hay agua, hay tierra fértil. Bueno, ese es el primer elemento que ya vimos, que el Señor tipifica, o el árbol de la vida tipifica al Señor Jesucristo, más allá, como digo, de que pueda haber un árbol literal, porque no sé, cuando la Biblia habla en el Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene un árbol de la vida en su centro, no sé si solamente se refiere a la persona de Jesús o amén de eso va a haber una especie de árbol. Pero bueno, eso tampoco lo podemos saber, son interpretaciones. Pero lo que no hay dudas es de que ese árbol tipifica al Señor Jesús que está en el centro de la Nueva Jerusalén.
Y así como el Señor es un árbol, es un oasis en el centro del huerto del Edén y en el centro de la Nueva Jerusalén, porque también hemos visto que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo, porque el ser humano fue creado para gobernar el planeta Tierra, aún una tierra nueva, pero una tierra. El ser humano va a estar en el planeta Tierra, gobernando con el Señor. Para eso fuimos diseñados. Nos alejamos de ese propósito con el pecado de Adán y Eva al tomar el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén, pero Jesucristo vino para que nosotros podamos volver al centro del huerto, y la Nueva Jerusalén es eso, es el huerto del Edén con el árbol de la vida en su centro. Y ahí estamos nuevamente los seres humanos como en el diseño original, cuando Adán y Eva tenían comunión con el Señor y el Señor se paseaba en la tarde por el huerto del Edén en la persona de Jesús, porque la forma visible de Dios Padre es la persona del Hijo. Entonces ya en Génesis 1 tenemos al Señor Jesús paseándose en el huerto, antes de su encarnación, obviamente, pero la presencia de Jesús paseándose en el huerto del Edén, teniendo comunión con Adán y Eva. Y así va a volver a ser en el Apocalipsis, con la Nueva Jerusalén. El Génesis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 22, lo mismo, el huerto del Edén y el retorno al diseño original y a la plena comunión del hombre con su Señor. Ahora, amén del árbol de la vida, tipificando a Jesús, el segundo elemento que tipifica al Señor y que nosotros vamos a estudiar en este taller es el tabernáculo. Dios es un oasis, un jardín, un huerto del Edén, y por eso también el tabernáculo de Dios era un jardín en el desierto, y por eso el tabernáculo es tipo de Dios, porque el tabernáculo es una especie de jardín en el desierto. Recordemos que cuando Moisés sale de Egipto, para que nos situemos, Moisés vivió unos 600 años después de Abraham, hacia el año 1400, podríamos decir, 1500, 1400, 1300, vamos a decir 1400, antes de Cristo, 600 años después de Abraham, que fue hacia el año 2000 antes de Cristo. Bueno, el pueblo hebreo sale con Moisés, los hebreos, los que cruzan, término que también analizamos, cruzaron el Mar Rojo, y en su travesía de 40 años por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida tras el cruce del río Jordán, ellos van a construir un tabernáculo ordenado por Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo es un tipo de jardín, un tipo de huerto, un tipo de oasis de vida, porque es la presencia de Dios en medio del desierto, que estaba a su vez en el medio del pueblo, como lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, ese tabernáculo, recordemos que en sus atrios se derramaba la sangre de los sacrificios que tipificaba el perdón para el pueblo, la vida para el pueblo, porque se perdonaba el pecado del pueblo y el juicio de Dios no alcanzaba al pueblo. Ese tabernáculo era el lugar donde residía la presencia de Dios, el famoso término Shekinah, como se lo conoce, Shekinah. Era ese lugar, además, mediante el que se garantizaba la gracia del Eterno sobre su pueblo. El tabernáculo estaba asociado con el agua de la roca, con el maná del cielo, que llovió sobre los hebreos en su tránsito por el desierto, y también quiero decir que hay una interpretación que dice que ese famoso maná que llovía sobre el pueblo puede haber sido la resina que se desprendía de los árboles de tamarisco que habían en esa zona desértica. Los árboles de tamarisco producían una especie de resina que tiene las características como las del maná en el Antiguo Testamento, caso en el cual es muy interesante porque serían los árboles de tamarisco los que dieron vida al pueblo, la provisión para el pueblo. Y ahí también vemos una referencia al árbol de la vida y al propio Dios manifestándose a través de los árboles. Interesantísimo. Bueno, el Señor fue el que proveyó la ropa, el calzado, que no se desgastó, según lo relata también el Antiguo Testamento, en el tránsito del pueblo a través del desierto. Y el tabernáculo,
como dije, estaba en medio de las 12 tribus, en medio del pueblo. Esto lo descubrimos en Éxodo 29:45 y Esteban lo tiene en la diapositiva número 23. Si vamos a la diapositiva número 23, en la presentación de PowerPoint, tenemos allí este texto maravilloso de Éxodo 29:45 que dice, habitaré, ¿dónde? En medio, Tadek, habitaré en medio de ellos y seré su Dios, dice el Señor. El Señor habitaba en medio del tabernáculo, que nos quede claro. Es decir, y por eso el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Yo habitaré en medio de ellos. Podés volver a mí ahora, Esteban, y después ya en un rato vamos a seguir con la presentación de PowerPoint. En Números 2, en el libro de Números, capítulo 2, se especifica la distribución de las 12 tribus de Israel alrededor del campamento, de a 3. Como eran 12 tribus, están distribuidas alrededor del campamento 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Pero hay 4 tribus que lideran, porque cada una de esas 3 tribus estaba encabezada por una tribu, ¿sí? Que representaba a las otras 2, por así decirlo. De modo tal que estaban las 12 tribus alrededor del campamento, pero había 4 tribus que lideraban cada uno de los cardinales y bajo cuyas banderas se agrupaban las diferentes otras tribus. Efraín era la tribu que estaba al oeste. La tribu de Efraín y otras 2 tribus al oeste del campamento. Judá al este. Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, al este. Dan al norte y Rubén al sur. Efraín, Judá, Dan y Rubén. Esto tiene un porqué, el nombre de estas 4 tribus, y lo vamos a ver cuando analicemos el cuarto elemento que también tipifica a nuestro Señor Jesucristo, que es el tetramorfos, pero para eso falta un poquito. Ahora, si pensamos en la Nueva Jerusalén, esa ciudad que va a descender como un cubo perfecto después del milenio sobre el planeta Tierra, esa Nueva Jerusalén, que es también un tipo del tabernáculo en el Antiguo Testamento, tiene 12 puertas. En Apocalipsis 21, versículos 12 y 13, nos habla de las 12 tribus. Tenía un muro grande, dice Apocalipsis 21, versículos 12 y 13. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. La Nueva Jerusalén va a tener 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Las 12 puertas de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y al occidente, 3 puertas. Lo mismo que el tabernáculo. Es decir, que la Nueva Jerusalén es un tipo del tabernáculo. Y el muro de la ciudad, agrega Apocalipsis, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y si alguno sale con la suspicacia de decir, pero Judas lo entregó a Jesucristo, bueno, pero recordemos que el libro de los Hechos dice que después, como no estaba Judas, se designa a Matías como el apóstol número 12. Así que acá dice Apocalipsis que también en los cimientos de la Nueva Jerusalén van a estar los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todo esto nos tiene que hacer ver o advertir la perfección
la exquisitez por el detalle en el diseño. Y hoy mi amiga colombiana, Xiomara, me decía, ¿no? Como tú dijiste en un video, la exquisitez de Dios por el detalle. Y ella decía, estaba emocionada, Xiomara, porque una de las rosas que había comprado son una rosa preciosa de pétalos rojos, pero con el borde del pétalo blanco, ¿no? Bueno, tener esa sensibilidad para conmovernos ante la naturaleza a ver, no podemos no conmovernos ante la belleza de una rosa, ante la belleza de un atardecer o de un amanecer, ante la belleza de la lluvia. Es decir, la exquisitez por el detalle en nuestro Padre, en la creación, es como que nos desarma, nos conmueve. Lo mismo esto, cuando uno entra a ver la exquisitez en el detalle en la palabra de Dios, no es algo frío, no es algo meramente intelectual que está alejado de lo espiritual. Porque hay personas que se creen muy espirituales y desprecian a quienes estudian y estudian y estudian la Biblia y vierten todo este conocimiento a la comunidad, como diciendo que eso no es un conocimiento vivo porque es un conocimiento intelectual, pero no es un conocimiento experiencial. Bueno, están equivocados, porque no hay nada más maravilloso que ver la exquisitez del detalle en el Dios nuestro, que es un Dios de belleza, y que se te cae la mandíbula. Esto te acerca a Dios. Este tipo de conocimiento no es que solamente se te queda en el intelecto, te acerca a Dios, acrecenta tu fe en un momento tan difícil como el que estamos viviendo y en donde la sociedad está yendo por un camino tan contrario a los preceptos bíblicos. Es muy importante que nosotros podamos advertir la exquisitez por el detalle en la palabra de Dios y este tipo de conocimiento que, para hablar mal y pronto, te huela la tapa de los sesos. Como que vos decís, realmente es más fácil creer que no creer, es creer o reventar, porque es perfecta la palabra de Dios. Entonces, se advierte a través de todo esto que estamos viendo el hilo conductor desde el Pentateuco al Apocalipsis. El huerto del Edén, en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, el tabernáculo y el templo, en el pasaje de los hebreos por el desierto y luego cuando se instalan en la tierra santa de Israel, y después en Apocalipsis la Nueva Jerusalén. Se puede entender entonces que estos escritos, estos 66 libros que componen la Biblia, realmente la composición de estos libros trasciende a sus propios autores y nos está hablando de una mente superior, que es nada más y nada menos que la mente del Espíritu Santo, el santo y bendito Espíritu de Dios, como se dice en hebreo, el Ruach HaKodesh, que inspiró a estos hombres para que escribieran estos libros. Y hay un hilo conductor que vos decís, ¿cómo puede haber un hilo conductor tan exacto entre Génesis y Apocalipsis, que son los dos libros extremos de la Biblia y que fueron escritos con siglos de diferencia? Bueno, porque hay una mente inteligente atrás, un diseño original, un Dios creador. Entonces, vamos a repasar un poquito. Dios es el jardinero, Él está en medio del huerto del Edén, pues es el árbol de la vida, y el árbol de la vida es tipo de Dios. Él también será el centro de la Nueva Jerusalén, que tendrá a ese árbol en medio, pero además Él fue el centro de los hebreos en el desierto, tipificado en el tabernáculo, que estaba en el centro, en medio de las 12 tribus. Más todavía, podríamos decir que hay un huerto original donde Dios era el centro y que tras la caída del hombre, Dios sigue estando ahora en el tabernáculo donde se derrama la sangre, porque la sangre es el vínculo para restablecer la comunión con el Eterno. Y mediante esa sangre derramada se llega a la Nueva Jerusalén, que es como decir, se vuelve al huerto del Edén. Es decir, Dios estaba en el centro del huerto del Edén y el hombre tenía la plenitud de vida y estaba en la plenitud de su diseño y de su propósito, en plena comunión con el Señor que se paseaba en la tarde en medio del huerto del Edén. Cuando el hombre peca, Dios deja de ser su centro, pero el amor de Dios es tan grande que, queriendo restablecer la comunión con Dios, Dios permite nuevamente
manifestarse siendo el centro en la vida del ser humano a través del tabernáculo. El tabernáculo era, y luego el templo de Salomón, era ese centro, era esa presencia de Dios en torno a la cual el ser humano podía vivir en plenitud. Ahora, obviamente, Dios no habita en templo hecho por manos humanas, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, el tabernáculo y el templo eran un tipo de la presencia de Dios, donde se sacrificaban la sangre de los animales y se derramaba esa sangre. Se sacrificaban animales, y se derramaba su sangre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llega al mundo, entonces el Señor Jesucristo se vuelve, hace concreción, concreta lo que era el tabernáculo y el templo, y el Señor Jesucristo es el tabernáculo y el templo. Por eso también Jesucristo dice, derribad este templo y en 3 días se volverá a levantar. Y hablaba de su resurrección, porque Él es el tabernáculo, porque Él es el templo, porque la sangre que importa que sea derramada es la sangre de Él. Y entonces, Dios nos habló durante siglos, a través de la sangre que se derramaba de los animales en el tabernáculo y el templo, de la sangre que un día se iba a derramar, que era la de Jesucristo, la de Dios mismo hecho hombre, y entonces iba a poder finalmente concretarse aquello de que Dios volviera a estar en el centro del huerto. Y de hecho, esto que ya sucede en la vida de los cristianos, porque Jesucristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, pero aún así todos los días tenemos necesidad de que el Señor nos limpie nuestros pies, nos lave nuestros pies. La plenitud va a venir recién en el milenio. Tras nuestra muerte, resurrección, en la segunda venida de Cristo, cuando Él se instale en el milenio y después del milenio, cuando baje la nueva Jerusalén desde el cielo, con cielos nuevos y tierra nueva, ahí recién va a venir la plenitud de la plenitud, donde el Señor va a volver en efecto a ser el centro. Ahora, todos los elementos del tabernáculo, que obviamente es un tipo de Dios, un tipo de Jesús, tienen que ver con el número 3. Es decir, que todo en el tabernáculo está remitiendo a la divinidad y en manera específica al Mesías. No lo vamos a ver en este estudio ni al detalle eso, porque no es el objetivo del taller, pero podemos mencionar que, por ejemplo, en el tabernáculo había 3 espacios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El altar del sacrificio, que estaba en el tabernáculo, remite al Cordero de Dios, porque ahí se derramaba la sangre de los animales. Los panes de la proposición que se colocaban dentro del tabernáculo, que ya hemos hablado de esto en otros estudios, los 12 panes, tipo de las 12 tribus de Israel, era también un tipo del pan de vida. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El altar del incienso, donde se quemaba incienso que subía como una ofrenda agradable a Dios, era tipo también de la perfecta ofrenda, que es nuestro Señor Jesucristo y que es olor agradable al Padre. La menorá, y acá yo tengo hoy un candelabro que no es una menorá, evidentemente porque este candelabro tiene 3 brazos, y la menorá tiene 7 brazos, pero bueno, es un candelabro lindo que yo tengo, me gusta, con bronce y cobre, y me gusta porque tiene algo como de parra, ¿vieron? Tiene acá, no sé si se advierte a través de la imagen, pero tiene como unas hojitas de parra, y acá pareciera que fuera como una uva, por así decirlo, un racimito de uvas, y me gusta mucho este candelabro, y hoy como vamos a hablar de la menorá, bueno, quise tenerlo acá. Bueno, la menorá, que era un candelabro de 7 brazos, ¿verdad?, remite a el Señor como la luz verdadera. Y el Señor dijo, Jesucristo, dicen los evangelios, yo soy la luz del mundo. No solamente yo soy el pan de vida, los panes de la proposición, sino yo soy la luz del mundo, yo soy la menorá, yo soy esa luz. El arca, es decir, en el lugar, dijimos que el tabernáculo tenía tres partes: altar, lugar santo y lugar santísimo. Y dentro del arca del pacto había 3 elementos:
El arca estaba en el lugar santísimo y ahí había 3 elementos. Número 3, la divinidad, la divinidad, la divinidad. La vara de Aarón, que reverdeció, que a su vez remite al tronco de Isaí y al vástago de David, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, y que además es una vara de almendro, una vara de un árbol, hablando del árbol de la vida y hablando de la naturaleza y de los árboles. El maná del cielo, que remite al pan del cielo, y Jesucristo dijo que Él era el pan del cielo y que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Bueno, el maná del cielo, que de pronto era aquel fruto de los tamariscos que crecían en el desierto. Es decir, que también ahí puede haber un elemento tipo árbol, tipo jardinería y naturaleza. Y las tablas de la ley, las tablas que son en madera y que son hechas con la madera de un árbol, uno pudiera interpretar, aunque también las tablas de la ley, evidentemente, generalmente uno piensa que fueron escritas en arcilla o en piedra o en roca. Pero el Señor es el suelo, es decir, porque no son tablas de madera de pronto donde se escribió la ley, sino una roca, pero la roca es el suelo, es el polvo, ¿verdad? Entonces siempre todo está remitiendo a la tierra, todo está remitiendo a la naturaleza. Las tablas de la ley que remiten a la Torá, a la palabra, al verbo, y Jesucristo es el verbo. Es decir, que todo en el tabernáculo tiene que ver con el número 3, como tipo de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a su vez todo en el tabernáculo siempre tiene que ver con Jesús. Todos los elementos del tabernáculo están apuntando al Mesías. Es tremendo. Las pieles que recubren el tabernáculo eran ¿de cuántos animales? De 3 animales, de 3 tipos de animales, y a 3 colores. 3. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas pieles de animales son un tipo de la sangre que se derramó y que cubre el pecado del pueblo. Como las pieles que cubrieron a Adán y Eva cuando pecaron y el Señor Dios tuvo que sacrificar animales y cubrirlos con pieles, que ya es un símbolo ese que nos está hablando del Mesías y de que el Mesías iba a tener que venir a derramar su sangre por la humanidad. Las pieles con las que el Padre vistió a Adán y Eva, las pieles con las que se recubría el tabernáculo de 3 animales y a 3 colores, porque se teñían a 3 colores, todo esto nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos cubiertos como cristianos con la piel del Cordero, con la piel de Cristo. A través de su bendito sacrificio, el Señor sea bendito por los siglos de los siglos. Entonces, todo en el tabernáculo remite a la divinidad y al Mesías. El Mesías es divino, el Mesías es Dios. De todo esto yo voy a estar hablando en nuestro siguiente estudio, cuando llegue, que ya les puedo ir adelantando. Nuestro siguiente estudio va a ser un estudio muy teológico que se llama Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a hablar más al detalle de algunos de estos temas. Uno de los elementos del tabernáculo que estaba en el centro del tabernáculo, desde el punto de vista físico, del diseño del tabernáculo, era la menorá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el segundo espacio, que era el lugar santo, nosotros tenemos en el tabernáculo el atrio, donde se sacrificaban los animales, luego se pasaba al lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, la menorá y el altar del incienso, y luego se pasaba al lugar santísimo donde estaba el arca sagrada del pacto, y ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Bueno, en el segundo lugar, el lugar que estaba en el medio del tabernáculo, que era el lugar santo, había 3 elementos, 3, la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso y la menorá. Y bueno, ese elemento, la menorá, que está en el medio del lugar que está en el medio del tabernáculo y a su vez siendo el tabernáculo, estando el tabernáculo en medio del pueblo, es decir, el medio del medio del medio del medio, es la menorá de 7 brazos. Por eso
Por eso, la menorá también es un elemento crístico. Y podríamos decir un elemento doblemente crístico. Porque nos está hablando del Señor en más de una manera. ¿Sí? Está en el medio del medio. La menorá estaba en el medio del tabernáculo y el tabernáculo estaba en medio del pueblo, el centro del centro, como diciendo, es más todavía que el centro. Es un elemento crístico la menorá, un elemento crístico que remite al Cristo, un elemento mesiánico que remite al Mesías. Y yo voy a hacer algo acá con esto que no es una menorá, vuelvo a decir, es un candelabro, sencillamente, que yo tengo acá en casa, pero voy a hacer algo y es encender las velas. Ustedes saben que en la menorá en el templo no era a velas, sino que era funcionaba con aceite, lámparas de aceite funcionaba. ¿Por qué estoy encendiendo las velas de mi candelabro? Porque la menorá es una lámpara que arde con aceite de oliva, con el Espíritu Santo, podríamos decir. Y de hecho, menorá, el término menorá en hebreo significa lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Bueno, es luz. La tenemos acá, la luz. Da calor. Yo, que tengo aire acondicionado en el apartamento, en invierno, amén del aire acondicionado, como no puedo tener una estufa a leña, ¿saben lo que me gusta hacer muchas veces? No porque haga frío, sino porque suma el calorcito, me gusta prender un montón de velas en el apartamento, porque es como que el calorcito de la llama, no solamente luz, sino también calor, y por lo tanto abrigo. También la luz nos protege, porque la luz aleja las fieras. Si yo estoy en el medio de un bosque en la noche y prendo una fogata, no van a venir las serpientes, no van a venir los lobos, no van a venir las fieras del campo, no se van a acercar porque le tienen miedo al fuego. Entonces la luz ahuyenta a las fieras, nos protege. La llama está viva además, vieron cómo la llama tiene como un movimiento, está viva, y eso implica existencia de oxígeno, de aire, porque para poder mantenerse encendida necesita el aire, el oxígeno, el viento, y esto a quién nos lleva al Ruaj. Ruaj, el viento, el soplo, el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh. Por esta función, la menorá puede estar asociada también al árbol de la vida. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:5, en el contexto de la descripción del árbol de la vida, dice que no tendremos necesidad de luz en la Nueva Jerusalén porque Él nos iluminará. Claro, el Señor Jesucristo es la menorá. El Señor Jesucristo es la luz. Entonces la menorá está presente también en Apocalipsis 22, porque dice que el Señor nos iluminará. Dice que Él será nuestra luz. Pero además, la forma de la menorá, si nosotros vemos acá este candelabro que yo tengo, que no es una menorá, pero es un tipo parecido a una menorá, la forma de la menorá se asemeja a la de un árbol. Y de hecho debían de ser esculpidos en ella copas, bulbos, manzanas, que pueden entenderse como cálices, y flores de almendro. Acá vemos también, por eso me gusta este candelabro, porque tiene una reminiscencia a un árbol, con sus hojitas, con este fruto como una granadita o un racimito de uvas, tiene como algo de árbol este candelabro, ¿no? Y ahora le voy a pedir a Esteban que vaya en la presentación de PowerPoint a la diapositiva número 24. Miren qué belleza. Ahí tenemos lo que es una verdadera menorá con sus 7 brazos a la izquierda de la imagen. Espero estarlo diciendo bien porque yo soy medio despistado para izquierda y derecha. A la izquierda de la imagen tenemos la menorá de 7 brazos y al costado vemos un arbolito. Vieron que al lado hay otra imagen que es como un arbolito. Bueno, les voy a decir por qué. Hay una planta específica en Israel que se llama la moriá o salvia palestina, que es ese arbolito que estamos viendo ahí, ese arbustito, que podría haber inspirado a la menorá. Por eso, a su vez, también se emparenta la menorá con la zarza ardiente de Éxodo 3.
Es decir, que la menorá puede haber sido inspirada en ese arbolito que está al costadito con un fondo azul, que es la salvia palestina o Moriah, como el monte Moriah, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y entonces también se asocia a la menorá, no solamente con este arbolito, con la salvia palestina, sino que se puede asociar a la menorá con un elemento de la naturaleza y por lo tanto con la zarza ardiente, porque era un arbusto del cual salía luz. Y la función de la menorá, que menorá en hebreo significa luz, era precisamente alumbrar con fuego. ¿Sí? En Éxodo 3.3 se describe a la zarza ardiente desde en medio de la cual el Señor le habla a Moisés, como mencionáramos. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Podríamos parafrasear el versículo y decir que el Señor le habló a Moisés de en medio de la menorá. Cuando dice Éxodo 3.3 que el Señor le habló a Moisés de en medio de la zarza, el Señor nos está diciendo, yo te estoy hablando de en medio de la menorá. Ahora, la menorá tiene 7 brazos, como ustedes ven ahí en la foto, 7 brazos. Y hay el número 7, así como el número 3, también es un tipo de Dios y se asocia a la divinidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver en la Biblia una serie de 7. Yo voy a ir explicando en esta diapositiva lo que son cada uno de estos 7. Vieron que arriba, a la izquierda, tenemos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eso es en hebreo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pasa? Son 7 palabras en hebreo. En español es más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, son como 10 palabras. Pero en el versículo original en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, son 7 palabras. Entonces, los 7 brazos de la menorá se asocian en el judaísmo con las 7 primeras palabras de Génesis 1. Si vamos más abajo, siguiendo en la izquierda, tenemos que el Espíritu de Dios, en Isaías 11.2, es un espíritu que tiene una característica séptuple. Perdón, al costadito a la derecha, dije mal. Al costadito a la derecha tenemos el pasaje de Isaías donde se describe al Espíritu de Dios como Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Es una división séptuple del Espíritu de Dios, lo cual encontramos en Isaías capítulo 11. Y ahora sí, si vamos a la derecha abajo, están ahí las 7 fiestas de Israel, que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad y que hemos estudiado. Pascua, las fiestas de Jesús. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, Año Nuevo, Día de la Expiación y Tabernáculos. Luego tenemos el Padre Nuestro, que también cuando en el estudio la oración es transformación, vimos que el Padre Nuestro es una oración típica del judaísmo del primer siglo y que consta de una división séptuple. Es la oración más completa, es maravillosa, les recomiendo que vean ese estudio. La oración es transformación, si no me equivoco viene en la parte 2 o 3 del estudio, el Padre Nuestro. E incluso el Shabbat, el día séptimo, está asociado con el número 7. Entonces hay perfección y belleza en la creación, en el árbol de la vida, en la menorá, en la presencia de Dios. ¿Podés volver a mí ahora, Esteban? Y podríamos dar un paso más todavía y advertir, al hacer un paralelismo entre la menorá, ¿verdad? La menorá, la luz, y el árbol de la vida, que los 7 brazos hacia arriba de la menorá están representando esos 7 espíritus de Dios descritos en Isaías 11. Son como las ramas de un árbol, los brazos de la menorá, que están representando los 7 espíritus de Dios. En tanto, esa misma menorá en espejo
si yo la pusiera sobre el agua, por ejemplo, me va a poner esos 7 brazos hacia abajo. Y en ese caso reflejaría los 7 brazos hacia abajo, tipificando las raíces de la menorá o las raíces de ese árbol, y en tal caso esas raíces o esas 7 ramas podrían ser las 7 fiestas solemnes que mencionáramos, porque esas 7 fiestas solemnes que nosotros estamos celebrando suceden en el planeta Tierra. Y esto tiene que ver con las aguas de arriba y las aguas de abajo, los cielos y la tierra, ¿verdad? Las ramas del árbol hacia arriba y las raíces, las ramas del árbol hacia abajo, una asociación ahí con el cielo y tierra, una cosa muy interesante. Israel es el espejo de Dios en la tierra. La iglesia, la comunidad, la asamblea de creyentes, la cajal, como se dice en hebreo, cajal, es el de Dios en la tierra. Tú eres el espejo de Dios en la tierra. Por eso debemos orar, como enseñamos en el estudio de la oración es transformación, cuando enseñamos el Padre Nuestro, cuando decimos santificado sea tu nombre. En el Padre Nuestro vimos que nosotros le estamos pidiendo a Dios, ayúdanos a actuar de tal manera que tu nombre sea santificado, porque yo soy tu espejo, que yo actúe de tal manera que traiga honra a tu nombre y no deshonra y vergüenza, porque yo soy tu espejo, Señor. Y como dijo el rabino Nachman de Breslev en el siglo XVIII, un rabino llamado Nachman de Breslev, siglo XVIII, las lámparas de la menorá, las luces de la menorá, las lámparas de la menorá, es responsabilidad nuestra encenderlas. Ahí Dios no está en el asunto en el sentido que nos toca a nosotros encender esas lámparas. Vamos ahora a la diapositiva número 26, donde tenemos una foto que puede ser más exacta respecto a cómo era la menorá descrita en el Antiguo Testamento. Vieron que ahí está, bueno, acá habla de flor, bulbo, cáliz, lámpara, candelabro. Aparece el término menorá escrito en hebreo, ha menorah, leído de derecha hacia izquierda. Una hei, una mem, una nun, una vav, una reish y una hei, otra hei. Ha menorah, la menorá. La menorá del tabernáculo, Éxodo 25, 31 al 40. Y mientras mantenemos la diapositiva, yo les voy a leer este texto para que ustedes vayan asociando la descripción bíblica con la imagen que estamos viendo. Harás además un candelero de oro puro, le dice el Señor a Moisés, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, es decir, lo que está en el centro, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Recuerden que cuando dice manzanas, pareciera que el texto hebreo no habla del fruto como tal de la manzana, sino de cálices. ¿Sí? Sus cañas, sus copas, sus cálices y sus flores serán de lo mismo, serán de oro puro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y en el centro la caña, ¿no? Por eso son 7 brazos. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana o un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana o un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas o cálices y sus flores. Habrá una manzana o un cáliz debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, manzana o cáliz. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas o sus cálices y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales
encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La caña central que vemos ahí es Cristo, Dios en medio, siempre. Otra vez lo advertimos. El medio de la menorá, que la menorá está en el medio del tabernáculo y el tabernáculo está en medio del pueblo. Bueno, el centro del centro del centro del centro, ¿quién es? El Mesías, el Señor Jesucristo. Dios nos está hablando a través de esto. Yo leo este pasaje y digo, ay, qué pesado, cuánto detalle, ¿para qué todo esto? Y es glorioso esto, es palabra de Dios. Aprendamos a respetar la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es glorioso y bendito. Muy bien, podés volver a mí ahora, Esteban, y les quiero decir que cuando tiramos una piedra en el agua, a partir de ella se forman los círculos concéntricos, como hemos visto, hasta que se pierden. Pero aquí estamos haciendo el proceso inverso. Lo que estamos haciendo es ir de círculo concéntrico en círculo concéntrico y nos vamos acercando a la piedra, a la roca eterna, a la fortaleza de los siglos de Isaías 26:4. ¿Alrededor de quién? Todo gira. Y al llegar a ese centro, no desaparecen ya los círculos, sino que esa roca a la que arribamos es todos los círculos, porque ella los originó. Tanto la menorá como el árbol de la vida son tipo de Jesús, lo que está en el centro. Lo tremendo es que tanto la menorá como el árbol de la vida, al ser nosotros cristianos o mesiánicos, viven ahora dentro nuestro. A ver si podemos entender esto. El árbol de la vida, si sos cristiano, vive dentro tuyo. La menorá vive dentro tuyo. Eso es lo importante de la menorá. Eso es lo importante del árbol de la vida. Ellos son el centro de todo en general per se, pero viviendo dentro nuestro, son además nuestro centro. Como cristianos, la menorá es nuestro centro y el árbol de la vida es nuestro centro, porque Jesús vive dentro nuestro y Jesús es la menorá y Jesús es el árbol de la vida. Tenemos el centro de todas las cosas dentro nuestro, a través del bendito Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Tenemos la llama del Espíritu ardiendo en medio nuestro. Maravilloso. Gloria a Dios. Me gustaría ahora que fuéramos en las diapositivas. Quiero solamente, la siguiente diapositiva, solo se las tiro, la vamos a ver bien en detalle la semana que viene, pero miren la siguiente diapositiva, la número 27, Esteban. Tenemos acá una menorá, pero muy interesante, acá creativamente dicen que los 7 brazos de la menorá pudieran referir al nombre de Jesús en hebreo, que es Yeshua, leído de derecha a izquierda, al revés del español. Vieron que hay ahí, digamos, son 4 letras. La primera letra es la Yod, de donde surge una velita. Después viene una letra que es la Shin, que tiene 3 patitas hacia arriba, con 3 velitas. Luego viene una Vav, con una velita más. Y finalmente una Ain, una letra Ain, con 2 velitas más. Bueno, Yeshua. Dice ahí, esta menorá dice Yeshua o Jesús, el nombre de Jesús en hebreo. Y lo glorioso es que podemos hacer una asociación entre el nombre de Jesús y los 7 brazos de la menorá también en este sentido. Obviamente es una interpretación, ¿verdad? Y ahora le voy a pedir a Esteban que pasemos a la diapositiva
número 48. A ver si podés pasar, Esteban, a la diapositiva número 48, porque hablando de jardines y de árboles, que yo dije que tenía fotos para compartir de mis viajes. Bueno, esta diapositiva que vemos acá es desde la Acrópolis, donde está el Partenón, arriba del todo, allá en Atenas, en el monte, en la Acrópolis de Atenas. Se puede ver ese edificio que está allá abajo, en el medio de un bosque, un edificio antiguo, que es el Areópago. El Areópago donde el apóstol Pablo predicó, y el que tenía las llaves del Areópago se convirtió. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo va y diserta y les dice, yo sé que ustedes adoran a muchos dioses y tienen muchos altares? Bueno, el Dios que yo adoro es el Dios que ustedes lo tienen como el Dios no conocido. Bueno, en el Areópago sucede esto, que es ese edificio que se ve ahí, en medio de ese bosque. El Areópago en medio del bosque en Grecia. La siguiente diapositiva, cuando yo ya bajé al Areópago, es una zona muy verde, muy linda, y me gustó porque tomé esta foto donde vemos tres árboles, no sé si se logran distinguir. Tenemos un árbol de olivo a la izquierda, al fondo tenemos en verde, un verde más intenso, un ciprés, y a la derecha tenemos un árbol violeta que es el cercis, o el árbol de Judea, porque se cree que es originario de Judea, y que son los tres árboles típicos del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo. En Italia, en Grecia, en Israel, en el Líbano, los tres árboles típicos son el olivo, el ciprés y el cercis. Y era glorioso que en esta parte del Areópago, en el jardín del Areópago, estaban estos tres árboles, que son los típicos del Mediterráneo. En la siguiente diapositiva tenemos otro jardín. Este ya nada que ver. Este jardín está en España, en una ciudad medieval que es la ciudad de Ávila, en un convento, por aquello de que el cuidado que siempre el ser humano ha tenido hacia el jardín. Miren qué belleza ese jardín. Precioso, precioso, me impactó la arquitectura del lugar y ese jardín tan cuidado en ese convento, siempre el aprecio del ser humano hacia el jardín. La siguiente diapositiva es el Parque del Retiro en España, en Madrid, un lugar precioso donde hay un palacio de cristal y donde hay muchos estanques de agua, árboles, un pulmón de Madrid. Todas las ciudades tienen sus pulmones, el Parque del Retiro. Y la siguiente diapositiva es un jardincito en Uruguay. Miren qué linda la siguiente diapositiva. Esto está en Soriano, donde nació la patria, como decimos acá, porque en el departamento de Soriano nació el Uruguay libre. Bueno, en Soriano, en la capital de Soriano, en la ciudad de Mercedes, se encuentra esta construcción de un arquitecto que se llamaba Matosas, con una arquitectura muy particular y de la que hay muy pocos ejemplos en el mundo. Es casi que único este estilo arquitectónico. Esto es un jardín exterior de la casa del arquitecto Matosas, ya fallecido, obviamente. Vieron que es muy colorido. Bueno, uno de los misterios era que los colores son indelebles. Están al aire libre y no pierden su fuerza, porque él tenía una fórmula secreta que se llevó a la tumba, con la cual él le daba color a la casa. Y vieron que hay un jardincito con una fuentecita, que no sé si se advierte, hay una fuentecita ahí en el medio del jardín. Es un jardín muy chiquitito, pero tiene un encanto, es una cosa como que te atrapa. Vos decís, yo acá quiero estar horas. Tiene su magia, digamos, ¿no? Su encanto particular, el jardincito del arquitecto Matosas, ¿no? Un genio de la arquitectura, y él también le daba importancia al jardín. Si pasamos a la siguiente diapositiva, para que veamos que en todos los lugares a los que vayamos está el jardín presente. Miren qué preciosos estos jardines en un lugar en Chile, en el sur de Chile, en Futrono, que se llama Campestre, como si fuera un barrio residencial frente a los lagos, con unos jardines muy cuidados. La siguiente diapositiva es otra imagen de los jardines de Campestre, preciosos. Y la siguiente diapositiva, esto es cuando nos vamos a Santiago de Chile, a unos 40 minutos del centro de la ciudad en taxi, llegamos a un lugar que se llama Peñalolén, y en el monte, en uno de los montes o cerros de Peñalolén, está este maravilloso santuario de adoración, que es el santuario de adoración Bahá'í. Los Bahá'í son una religión que es como una escisión del mundo musulmán,
tienen mucho de respeto hacia el judaísmo y el cristianismo, tienen a la Biblia como un libro sagrado, ellos respetan mucho la naturaleza, aman a Jesús, aman al Dios de la Biblia, consideran que Israel es tierra santa para ellos y por eso en Israel están los famosísimos jardines Bahá'í en Haifa. Pero bueno, esto es el centro de adoración Bahá'í en Santiago de Chile, es un lugar de mucha paz. Ustedes ven ahí, el verde recién está plantadito porque esta foto es de enero de 2017 y el centro de adoración Bahá'í en Chile fue inaugurado en diciembre del 2016. Entonces ellos plantan con vegetación del lugar, respetando la vegetación autóctona. Y esto, dentro de unos años, va a ser un bosque. Hoy es esto, pero dentro de unos años va a ser un bosque. Ese hongo blanco que está ahí es impresionante. Es en una especie de, no es mármol, pero es un símil mármol con vidrio, y vos desde adentro de ese lugar, donde hay todo textos bíblicos, y es un lugar donde se te pide que no hables, que estés en silencio. Es impresionante el silencio, y a través de los vidrios vos estás mirando todo Santiago de Chile. Impresionante el centro de adoración Bahá'í en Chile. De ahí nos vamos a la siguiente diapositiva, los jardines del Palacio Topkapi en Turquía. Hablando del sultán Suleimán, el magnífico, que hemos mencionado, esa telenovela, que hizo un acto de maldad Suleimán porque tapió una de las 12 puertas de Jerusalén, pero no importa, el Señor la va a destapiar. Pero bueno, acá tenemos los jardines en el Palacio Topkapi, miren la belleza de los colores de las flores. La siguiente diapositiva también es el Palacio Topkapi y más de los jardines del Palacio Topkapi, donde estaba el sultán Suleimán y su maravillosa amada Hurrem, que fue tan amada para él. La siguiente diapositiva es más de Topkapi todavía, son espectaculares los jardines del Palacio Topkapi. Y una diapositiva más, pero ahí me voy a quedar, es la de Tierra Santa. Vamos a viajar a Tierra Santa, y esta diapositiva está en Galilea, y es el Monte de las Bienaventuranzas, que es un lugar que está cuidado por la Iglesia Católica y lo tienen en perfecto estado. Y sobre esto vamos a hablar, estas diapositivas las vamos a ver la clase que viene. Ahora podés volver a mí, Esteban, muy bien, se nos ha ido la hora, así que hoy hemos visto al Señor en el tabernáculo y en la menorá. Nos queda un elemento más que es el tetramorfos y lo vamos a ver la clase que viene. Te espero para la cuarta parte de Jesús el jardinero. Ha sido una bendición. Gracias, Esteban, por estar tan atento y siempre ahí apoyando con tu entrega. Lo bendecimos a Esteban y clamamos por una bendición especial sobre su vida, ¿sí? Nos vemos en la próxima entrega. El Señor los bendiga. Él es la menorá, Él es la luz del mundo. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.